El tema que vamos a tratar va a ser sobre el marxismo y las organizaciones obreras dentro de este sistema filosófico conocido como marxismo, ¿no? La charla se daba por el compañero Lino Budiño, al cual ustedes ya conocen, y que hace 3 semanas tuvimos el placer que nos hablara sobre el liberalismo y las organizaciones obreras. Empezaremos y escucharemos atentamente el tema de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy el tema es sindicalismo en el marxismo, de acuerdo al programa. Yo le puse acá mi correo electrónico y en la clase anterior le di una tarjetita para los que quisieran leer esta charla, que al final del curso le van a dar un librito. ¿Qué tal? Le van a dar un librito con toda la síntesis. Pero de todas maneras, los que quieran tenerlo, me lo piden y yo te lo mando por email, porque es más sustancioso lo que van a leer acá que lo que yo les puedo decir, lo que ustedes puedan recordar. Bueno, comenzamos tarde y dentro de un ratito ya viene el otro expositor. Vamos a resumir bastante este tema. Reitero, acá ustedes me piden este trabajo y está una síntesis de lo que yo voy a decir. En realidad va a estar más completo acá que lo que yo voy a decir, y las referencias de donde los que tengan interés pueden consultar cada uno de los autores citados. Repito, yo en lo personal les agradezco mucho a las personas que vienen, porque yo he sido un tipo grande y conozco bastante de este tema y no necesito quedar de altura de vida bien con nadie ni tampoco acceder a lisonjas para ocupar cargos o hacer negocios, queda bonito. Por eso quiero insistir en que en los próximos 20 años, mañana, para ustedes los jóvenes mañana, el mundo va a ser totalmente distinto al de ahora. Pero totalmente distinto. Del 2004 al 2014, la revolución de los telefonitos ha sido terrible, y sigue siendo. Las cosas que hacen ahora en 3D se pueden fabricar pistolas. Es costoso acceder a la realidad. Pero, como yo digo, los teléfonos celulares dentro de poco van a tener hasta ducha. Te va a bañar y qué sé yo, y un secador, incorporan de todo en espacios cada vez más reducidos. Ni que hablar de sistemas de comunicación. Y ni que hablar de la informática. Ya salió de la experimentación y se está poniendo en funcionamiento un material que se llama el grafeno, para revolucionar todo tipo de industrias. Un material 60, 70 mil veces, 170 veces. Hay quien dice que 40, otros dicen que 100. Más duro que el acero y más liviano. Pero el tema que va a traer todo eso es desocupación. Va a faltar el trabajo. Y si falta el trabajo, viene la guerra. Y si viene la guerra, viene la muerte. Y si viene la muerte, viene la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y todo el mundo esclavo. Este es el fenómeno que no me lo imagino yo, sino que hay estudiosos que desde hace muchos años vienen planteando estos temas. Uno de ellos, pero por supuesto. Y la única posibilidad que tiene el mundo occidental y después el oriental de salir de esto es el sindicalismo, la institución sindical, independientemente de los dirigentes sindicales, buenos o malos, honestos o deshonestos, pero
Por eso es muy importante que ustedes se capaciten, porque la universidad, ya lo vamos a ver ahora, forma médicos, forma abogados, forma ingenieros, no forma dirigentes políticos. Los países que tienen una buena clase dirigente son aquellos países que apuestan a la formación de sus dirigentes, como por ejemplo Francia y como por ejemplo Estados Unidos, con un esquema distinto. Francia con un esquema estatal y Estados Unidos con un esquema privado, porque esa es su mentalidad, cada cual arma sus organizaciones en función de su espíritu, de su naturaleza, de su personalidad, de su sociología. Bueno, hoy vamos a ver el tema del marxismo. Podemos hablar de historia del marxismo. Yo voy a dar pocas referencias porque así como el marxismo está terminando y el acta de defunción fue la disolución de la Unión Soviética. Así como el marxismo está terminando como estructura ideológica, también los sistemas liberales están terminando porque lo que se advierte dentro del liberalismo, del neoliberalismo, es una gran concentración de la riqueza que no tiene ideología, que tiene intereses y que tiene objetivos, que vienen siendo planificados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El marxismo en Argentina es un fenómeno muy interesante, el fenómeno del marxismo. Porque nosotros no tenemos nada que ver, los argentinos, con el resto de América y de Europa. Obviamente, dentro de América son más blancos que los ecuatorianos o que los hondureños. Y tenemos apellidos distintos. Los argentinos son apellidos italianos o españoles, no clásicos, sino apellidos españoles de la segunda, entre la primera y la segunda guerra mundial. No nada más que eso. Sin embargo, se ha incorporado el marxismo en Argentina. ¿Cómo se incorpora? A través de las universidades, a través del anarcosindicalismo, que lo manejaron los panaderos durante muchos años, la Federación de Panaderos en Argentina, y el socialismo, que tiene, como el peronismo actual, un arco que empieza en la ultraizquierda y termina en la ultraderecha. Un dirigente muy conocido del marxismo en Argentina, del socialismo, que a veces era marxista y que a veces no era marxista, en los años 80 hizo un congreso en el Teatro San Martín de Buenos Aires, junto a todas las ramas del socialismo. El socialismo comunista, el Frente de Izquierda Popular, de Bernardo Ramos, de esos jóvenes conocen estas cosas, pero junto a todo el arco. Y cuando le tocó hablar a Johnny habló de Marx. Johnny se llamaba Américo, participó en todas las revoluciones militares, era socialista que contaba con la Unión Democrática, todo antiperonista, todo bonito. De socialismo y de marxismo, no. Bueno, pide la palabra al médico Johnny y habla de Marx. Entonces creo que Bernardo Ramos lo interrumpe y le dice, don Norteamérico Johnny. Don Norteamérico Johnny, ¿a qué Marx se refiere? ¿A Groucho, a Harpo o a Ceso? Que eran unos cómicos los hermanos Marx. Bueno, se pudrió todo, se acabó y el socialismo siguió dividido en todo, el socialismo democrático argentino, el socialismo liberal, el socialismo de tal cosa. Yo vi unos parientes, mi viejo era medio pariente de Broncini, uno de los intendentes de acá, y eran todos socialistas. ¿Por qué? Porque eran los gallegos, que venían de la República, no los catalanes, y los italianos, que eran laburantes, vinieron acá a laburar porque se morían de hambre en Europa. Y eran explotados en Europa. Entonces eran todos socialistas. Claro, cuando apareció el peronismo,
todos los viejos, todos los laburantes se pasaron al peronismo. Entonces el sindicalismo, el socialismo quedó con brote marxista, brote social cristiano y otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue importante, fue presidente del Perú, Alan García, amigo que viajaba a Perú y dábamos clases juntos. Y tuve la diferencia de invitarme a la Asunción con 5 argentinos, éramos 5 argentinos. Tenían en toda parte del mundo, yo como presidente del Perú. Y era marxista. Le fue muy mal en la primera presidencia. Así que después ganó otra vez la presidencia y ya no era marxista. Porque no se puede ser marxista. Y ahora vamos a explicar por qué. En estos países. Yo, cuando vivimos en Guatemala con mujeres como 20 años, o más, no, 20 años. Guatemala, siempre lo comento, hay una punta de etnias mayas, explotadas. Entonces ser marxista es ser de derecha, hay que agarrar un cuchillo y empezar a matar gente. Porque esas chiquititas empiezan a menstruar y quedan embarazadas, y a los 14 o 15 años son unas chiquitas que no tienen día, se le caen los dientes, es terrible, es una explotación centroamericana de sus países. Entonces no entiende eso, no entiende. En Argentina no se entiende. Ahora sí, ¿cómo se entiende? Con la intelectualización del fenómeno marxista. Por eso uno puede entender a este tipo Kicillof, que es marxista, y es ministro de Economía de un gobierno que nunca fue peronista, obviamente. Ni Kirchner, ni Cristina, incluso se avergonzaban del peronismo porque decían que era Mersa. Pero eran montoneros, los que mataron a Rucci, que era el representante sindical de Perú, que mataron al padre Molina, Mujica, y otros más. Bueno, hay un libro que sale ahora de un tipo que a mí no me gusta, que se llama Tata Joffre, que se llama Fue Cuba, con toda la documentación, pues fue jefe de la CIE, del Servicio de Inteligencia del Estado, y fue embajador de Menem, me parece también. Y es un libro que apareció hace 2 años, habla de toda esa historia. Pero bueno, ¿cómo es el sindicalismo marxista? No existe. Existe en la teoría. Como existe en la teoría la economía marxista de este muchacho Kicillof. Pero no tenía claro, decía, los estudiantes de la universidad se suben al caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. Yo tenía un amigo que se murió, que fue rector de la Universidad de la Patagonia, un peronista, Silvio Garatori, tipo grande. Yo estudiaba con el hijo en La Plata. No lo conocía el hijo, pero era presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Marxista, por supuesto, todo marxista. Era presidente de la FUR. Un día le pregunto, che, Silvio, ¿y qué de tu hijo? El gerente general de Shell, de eso, no sé dónde. No, estos pibes pasan de la izquierda a la ultraderecha, es el problema del peronismo. Es así. Yo le podría... Bueno, aquí está la historia del marxismo. El marxismo es un sindicalismo de patrones estatales, en donde hablan de una democracia que no es tal. Porque se cree en el tema de la democracia. República Democrática Alemana, la República Democrática... No son democráticos, son verticalistas. Así como los gremios nuestros, que tampoco son democráticos. Pero no digas sea largo que sea democrático. Entonces son todas unas estructuras verticales, tipo militar, o tipo bombero, o tipo policía, en donde los ejércitos no pueden ser democráticos. Uno no puede hacer asamblea para ver si ataca al enemigo por la izquierda o por la derecha. Los bomberos no pueden ser democráticos. Cuando se van a juntar todos los jefes de bomberos, a ver dónde ponemos las máquinas. Tírense. Usted va para acá, hace esto, hace esto. Son estructuras verticales. Y bueno, y los gremios, por la estructura de nuestros gremios, no son tampoco gremios democráticos.
está bien o está mal que sea democrático, pero la democracia es un sistema. Con corruptos arriba tenemos esta democracia. Y con tipos sanos tenemos otro tipo de democracia. La democracia de por sí, si no representa absolutamente nada. Y la democracia es un sistema que le permite a los representantes y los representados participar de una misma estructura. El peronismo, que yo considero que es un movimiento sindical, no es un movimiento político, y el partido peronista, que es el partido de los trabajadores, que está del otro lado, es una estructura que cuando se mete en política a través del partido de dirigentes civiles, no sindicales, siempre terminó perdiendo. Siempre terminó perdiendo porque perdiendo conquistas como la época de Menem, la flexibilización, y aparte no había comisiones colectivas de trabajo, con los militares el sindicalismo estaba considerado como religioso ilícita y en consecuencia los dirigentes eran metidos presos como delincuentes. Y con esta gente, así como se asoció con Clarín porque tenían el poder de los medios, se asoció con el sindicalismo, pero después, pues ya no lo dice. Le cerraron la puerta y no atendieron más. Porque tienen otra estructura de pensamiento. Bueno, el marxismo sindical, desde la Revolución del 17 hasta el año 90, por eso yo termino en el 90 este trabajo, ha sido un sindicalismo con este lema: una empresa es un sindicato. Nada de concentración como CGT y otras organizaciones, o las 62 organizaciones. No, una empresa es un sindicato. Al más férreo esquema liberal. Ellos se manejaban con una organización mundial, la Federación Sindical Mundial, que nucleaba a todos los gremios sindicatos de Europa, de la Unión Soviética y de algunos países, como Cuba, por ejemplo, que sostenían ideas marxistas con respecto a la producción y con respecto al trabajo, que en teoría son fantásticas, porque en realidad es muy difícil, cuando uno lee textos marxistas, no sentirse convocado. Es muy difícil. Porque aparte estos tipos son los campeones de la investigación anticapitalista. Si usted quiere leer un libro que describe todos los horrores, los desastres del capitalismo, hay que leer el marxismo. Pero bueno, de ahí a que ese marxismo pueda gobernar con estas ideas, no. Pero los muchachos en la universidad, yo no, pero la mayoría se enganchaban. La verdad es que se recibía otra cosa, no se puede seguir en ese esquema, salvo siendo un militante que es muy difícil en Argentina también. Bueno, la Federación Sindical Mundial reunía a todos estos dirigentes y se termina esta organización con la perestroika y la glasnost, con Gorbachev, que es el presidente de la Unión Soviética. Gorbachev, cuando cae el muro de Berlín, que no recuerdan, por un lado la transparencia y por otro lado la renovación, terminan con la Unión Soviética. Y entonces los sindicatos, por ejemplo Solidaridad, de Polonia, desvanece, claro. Ciudad de Polonia se abre. ¿Y qué dice el marxismo? Bueno, el marxismo-leninismo nunca fue vertical, siempre le permitió a los distintos países que buscaran su forma. No se lo permitió. El único que buscó su forma fue Tito, que gobernaba que era Yugoslavia, que hacía la suya. Los otros demás no intervenían, le mandaban a la KGB, otro tipo de cosas. Bueno, a partir de ese momento se empezaron a disolver esos sindicatos y pasaron a formar nuevas organizaciones muy parecidas
a las organizaciones latinoamericanas. No las organizaciones norteamericanas, porque los norteamericanos, ellos tienen una idea distinta del trabajo, porque tienen un gran sistema de protección para los que trabajan. Y en Estados Unidos los que trabajan se joden. Pero los que trabajan tienen un gran sistema de protección, y esa organización se llama AFL-CIO. Que lo más que hacen estos tipos es apoyar al Partido Demócrata de vez en cuando. La gran diferencia entre el marxismo y el peronismo, tomando el término peronismo como sindicalismo argentino. Pues el sindicalismo argentino es una cosa con Perón y otra cosa anterior, y después de Perón ahora va a ser otra cosa. La gran diferencia es una diferencia básica. La idea del marxismo, uno lo veía en las organizaciones de los años 70, 80, las organizaciones guerrilleras, Montonero, ERFA, y todos los grupos universitarios fundamentalmente, y de las clases medias altas, de Palermo, que leían Página 12 y tomaban champán, eran comunistas, ¿no? Estaba bueno hacer eso, siempre con sus estructuras. Ellos imaginaban, porque de ahí salía, a un trabajador impecable, bien afeitado, eso es lo que mostraba el mundo comunista. Un lado, es que no tenía una pata, no transpiraba nada, porque parecía que no laburaba. Sí, tenían una maqueta, una idea sublimada del trabajador, pero siempre trabajador. En cambio, la estructura del trabajo de la Argentina, del sindicalismo, el sindicalismo argentino no quiere que el obrero siga siendo obrero, quiere que sea capataz, y se puede ser gerente, y después ser propietario, y después puede ser empresario. La idea, el modelo de trabajo argentino es un modelo de crecimiento. Nadie se puede quedar, que se va a quedar en el sindicalismo en la medida en que esté protegido, pero se puede saltar a dirigente sindical, a dirigente político o a dirigente empresarial, y lo puede hacer. Esto recién lo reconoce el marxismo en los años 90. Acá nombro unos dirigentes, el dirigente del Comité Central del Partido Comunista, después se creó un consejo sindical de sindicatos, un consejo sindical de sindicatos de la URS hasta el 88, con un tipo llamado Chalaev, fue bastante famoso, escritor que terminó diciendo que todas las estructuras son buenas para el marxismo-leninismo. Es decir, es como arrancar diciendo que esta pared es blanca y después la pintarrajean toda, porque está bien, era blanca, pero así queda bien. Un discurso bastante parecido al que nosotros vemos fundamentalmente en los últimos años de este gobierno. Porque dicen una cosa y hacen otra, y después van acomodando. Es fantástico eso, porque es como estar enamorado y no ver, nos pasa a nosotros los seres humanos, idealizamos a la otra persona y a los hijos, que son unos degenerados y unos desgraciados. Las madres y los hijos son los mejores. Bueno, pero en política eso no ocurre. Entonces, idealizan, imaginan y persisten sobre esa idea, una idea que no funciona. Bueno, no nos vamos a meter en eso, sino vamos a seguir hablando de sindicato. El marxismo seguramente va a despertar de este corto sueño y se va a reorganizar, porque tiene estructuras intelectuales muy fuertes. El liberalismo no tiene estructuras intelectuales fuertes en la base popular o en las universidades, no tiene. Lo que tienen las estructuras capitalistas son dirigentes, grupos de presión, factores de poder y corporaciones. Así funciona. Cuando la Argentina se veía sometida, por un lado, a la presión
castrista, de izquierda, ¿cuál era la estrategia? Que yo digo si es buena, describo la estrategia de Fidel Castro, por eso lo manda el Che Guevara. Era acceder a todo el territorio de América Latina. Es decir, la unidad y el compromiso por anexión territorial. Había que meter en Nicaragua, en El Salvador, Costa Rica. Costa Rica y Panamá se salvaron porque hoy se metieron los yanquis y están financiando. Desde hace 20, 30 años, esos estados tapó. Y le ha venido bien. Porque ustedes en la televisión, que no, yo he ido muchas veces a Costa Rica por tareas sindicales donde yo trabajaba. Y bueno, son 20, 25 puertos maderos han aparecido en los últimos 10 años. Pero era la anexión territorial. En cambio, los norteamericanos, o la otra división del planeta que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ellos, los rusos y los yanquis, dividieron al mundo para evitar cualquier conflicto jurídico. Nosotros quedamos en el área del capitalismo, del imperialismo yanqui. Y hay otra área que quedaron en manos de la Unión Soviética. Ellos eran anexión territorial. O sea, acá estaba Rusia, acá Polonia, entonces iban anexando territorio. Y en América Latina querían anexar todo el territorio latinoamericano, con Chile, Perú, etc. Los norteamericanos operan de una forma simple, por la vía bancaria o financiera. Entonces, tenían a los militares nuestros, que nunca entendieron mucho de política, y se le daban clase a los militares para combatir ese comunismo, comunismo extraño, porque en realidad la dictadura militar de Videla y Galtieri tenía excelentes relaciones con la Unión Soviética, a punto tal de que nosotros vendíamos los granos y los rusos decían que Videla era un general de la democracia. Bueno, dentro de esas contradicciones, lo que hicieron los norteamericanos es, al manejar el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos de crédito, producir vaciamientos en cada uno de estos países para lograr el debilitamiento institucional. Y para ello quieren usarlo, no lo pueden usar gente. Lo usaron a Menem. Menem fue un tipo que hizo el 1 a 1, un dólar igual a un peso. Sí, con plata prestada, es fácil. Con endeudamiento externo, con flexibilización laboral, con la liquidación de todas las empresas del Estado. La liquidación o el debilitamiento progresivo, Entel, Gas del Estado, YPF, la flota mercante del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una operatoria yanqui. Los rusos nunca se metieron en eso. Cuando les fue mal con el castrismo, se quedaron peor. Hay un dato interesante, en la guerra de Malvinas, este idiota de Galtieri pensaba que si nosotros ocupábamos las Malvinas, los rusos nos iban a apoyar. Como los rusos y los yanquis, o los soviéticos y los yanquis, independientemente de lo que uno piense de ellos, son organismos empresariales cerebrales, no improvisados. Es como que un peso mosca sí pueda venir con un peso pesado. Va a ganar, va a perder. Entonces o se somete o busca otras alternativas. Pero no se puede enfrentar. Pero bueno, si nosotros los civiles, que tenemos, se supone, una mente más amplia, y sufrimos por las cosas que nos pasan, cometemos esos errores,
y en realidad no nos preparamos, ¿qué le podemos pedir a los militares cuya función, a los dirigentes militares, ¿no? Cuya función es concreta, es aplicar la fuerza de un dispositivo especial para oponerse a un enemigo potencial o real? Esa es la función de ellos. Es decir, los bomberos no tienen por qué saber de cirugía ni de fisiología. Así como tampoco un historiador tiene que saber de cálculo de edificios, porque son ingenieros ni arquitectos. Bueno, pero Galtieri pensó eso en su mentalidad de Cheyenne. Ustedes ya le decían Cheyenne a Galtieri, no por el cantante ni por el indio, sino muy bien pedo. Entonces decían son todos Cheyenne. Es más, es cierto, tipo, sí, tomaba todo el tiempo. Una vez el arzobispo de La Plata, yo era decano de la Facultad de La Plata, de la Católica, y me dijo, ¿usted no conoce a Galtieri? Sí, pero no. Me dice, mire, no empezó la renuncia, se tomó 7 whisky. Y el arzobispo, ¿no? Una reunión que había con ministros fuerzas vivas de la ciudad de La Plata. Bueno, ¿qué hicieron los ingleses, creo que estaban con base en Chile? El mayor pesquero que estaba operando en el Atlántico Sur, pesquero ruso o polaco, no sé, pero era de la Unión Soviética, se lo bajaron con un misil y se lo hundieron. Murieron creo 500, 600 personas. La Unión Soviética no dijo nada. Eso fue de los ingleses para decirle a los argentinos, no jodan, váyanse ahí, porque estos tipos no se van a mover. Bueno, ellos siguieron, mandaron el crucero que murieron tantos chicos. 10 años antes, 8 años antes, el canciller, cuando sube Perón a la presidencia, viene el canciller inglés, que ya no me acuerdo cómo se llama, y habla con el canciller argentino que se llama Viñes. Entonces Viñes termina de hablar con él y van a hablar con Perón. Entonces Viñes le dice, mi general, nos ofrece compartir la soberanía de Malvinas. Shackleton se llama el tipo. Shackleton. Y Perón le dice, agarre Viñes, que metemos un pie adentro sin disparar un solo tiro. Año 1974. ¿Y por qué decía eso Perón? Porque Perón sabía que había 200 años de historia británica. Había dentro del territorio de Malvinas familias que hacían 200 años que vivían ahí, que tenían enterrados con sus bisabuelos, sus abuelos, sus hijos, sus hermanos. Y así como nosotros fuimos siempre una tierra de inmigración, porque todos nosotros tenemos o 3 o 4 o 2, o sea, un abuelo europeo, o italiano, o español. No somos como los peruanos, que descienden de los indios, de los incas, o los paraguayos de los guaraníes. Nosotros descendemos de los vascos. Y esta es la historia nuestra. Y Perón decía, somos todos, mis abuelos eran europeos. Y los de ellos también, de Balcanes, eran alemanes, italianos. Bueno, eso es Malvinas. Compartamos la soberanía. Porque aparte Perón ya decía en ese entonces, las fronteras con esta globalización están en la imaginación de los hombres. Esto es así. Entonces, bueno, los tipos no se movieron, los sindicatos marxistas se liquidaron y el que sabe mucho de esto es el Gote y prepara sus libros. Ahora nosotros recibimos las páginas, los capítulos por internet, pero en algún momento eso va a salir. Así que lo que yo estoy diciendo acá es una síntesis, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos a esto, al sindicalismo nuestro? Nosotros del sindicalismo norteamericano no teníamos referencia a los argentinos, me refiero, porque no existió nunca el sindicalismo norteamericano en Bogotá. Ellos tienen una
película muy buena, hicieron 2 o 3 películas, me parece, pero una la hizo Sylvester Stallone y la otra no me acuerdo, sobre un dirigente. Exactamente. Tienen estas historias. Yo vinculé bastante al sindicalismo norteamericano porque estaba en una organización que se llamaba FIEP, Federación Internacional de Empleados Técnicos y Profesionales, en la época de la dictadura, y los norteamericanos y los europeos, lo de la Konrad Adenauer, que era una entidad alemana, y la Friedrich Ebert, que era la otra alemana vinculada a los sindicatos socialdemócratas y socialcristianos, financiaban a los gremios argentinos. Entonces, como son dirigentes sindicales, tienen que saber que gracias a esa plata que venía de esos gremios, nosotros, pues yo había sido dirigente sindical, con cargo y todo, secretario de Acción Social de la UDA. La mayoría de los políticos caían, cuando le echaban todo, no caían los sindicatos. Eran los sindicatos los que a nosotros nos daban obra social, trabajo, sueldo, imposibilidades de ascenso social en otras partes. Bueno, estos gremios, estas centrales, la CGT norteamericana, que es la FLCIO, y la Friedrich Ebert y la Konrad Adenauer, cuando nos hacíamos amigos, no antes, lamentablemente todos los europeos y los extranjeros tienen muy buenas relaciones con los dirigentes latinoamericanos. No con los dirigentes, con las personas de ese origen, y no con los argentinos. Nos pasamos de vivo, cancheros, piola, no. Pero cuando se hacen amigos, estos dicen, esto es fantástico, ustedes tienen hoteles sindicales, obras sociales sindicales, pero ¿por qué no se convierten en un partido político? Esto es lo que hizo un tipo de la simpleza del análisis. Nosotros decimos porque va a llegar el momento, por supuesto que esto va a suceder. Pero bueno, no podíamos referenciarnos nosotros los argentinos con la AFNCIO porque teníamos un sindicato por empresa. Entonces eso no es sindicalismo, porque cada cual arregla su condición. Lo importante es lo que plantea el sindicalismo argentino, que es la unión en centrales de trabajadores, no centrales ideológicas, como la que existen en algunos países, central social cristiana, central como en Perú, que había 7, 8, 9 centrales que correspondían incluso hasta los Sendero Luminoso, que eran las fuerzas armadas operativas populares de ellos. Entonces, esto no existe y los sistemas de evaluación tampoco existen, como acá. Entonces no podemos referenciarnos a ellos. Pero sí con los sindicatos marxistas. Porque antes que sindicalistas eran dirigentes gubernamentales soviéticos o cubanos o de estas organizaciones que uno les respeta, pero tienen un modelo de ver la sociedad totalmente distinto. Entonces, el sindicalismo, el marxismo, estudiarlo, yo creo que está bueno para historiadores, para sociólogos, para filósofos, ¿no? Pero no para dirigentes sindicales, que tienen que ver de acá hacia adelante. Este marxismo armado ya terminó. Este sindicalismo marxista ya terminó. Y el marxismo como ideología se aplica de manera bastante intelectualizada en algunos países de Europa como Francia, por ejemplo. Que Francia es un país con una fuerza nacional, un carácter nacional tan grande de toda su vida, como Alemania también, que ellos se pueden permitir el lujo de negociar con los sindicatos. Como así los españoles. El Partido Socialista Obrero Español es un partido de origen sindical, Partido Socialista Obrero Español.
Cuando Felipe González asume el gobierno y aplica políticas de liberación, de flexibilización laboral, de acogotamiento de las estructuras sindicales, la UGT, que era la Unión General de Trabajadores, es decir, el brazo sindical de ese partido, renunció a todos los cargos parlamentarios y se retiró de la estructura sindical. ¿Por qué? Porque no podían coincidir con este tipo de cosas. O sea que el lema del sindicalismo peronista siempre fue ni yanqui ni marxista, peronista. ¿Y por qué ni yanqui? Porque no somos capitalistas privados, ni marxistas porque tampoco somos capitalistas estatales. Entonces, el diseño de este modelo de movimiento político-sindical significaba fundamentalmente en lo internacional apoyar la tercera posición y en lo interno fortalecer las estructuras de trabajo. Por eso que el peronismo se manejó un cuadrado con 4 patas. El movimiento obrero organizado, que es la columna vertebral del movimiento nacional socialista, la Confederación General Económica, que eran los empresarios, acá están los trabajadores, acá los empresarios. El Partido Justicialista, el famoso PJ, como diría Minguito, enllenado de obreros, es una herramienta electoral. No es la conducción, es la herramienta electoral. Y la otra pata es la Iglesia, que dejó de funcionar de esa forma cuando se hizo la quema de algunas iglesias. A Perón lo excomulgaron y entonces los curas empezaron a trabajar de otra forma. Un sector de los curas, pero ahora va a venir este concejal que le va a dar clase ahora, que sabe mucho de esto, y sabe de este tipo de cosas, y quizás le va a explicar cómo funcionó esto. Ahora, en realidad, este es el esquema en donde, siendo la columna vertebral el movimiento obrero organizado, y voto Perón, yo no sé por qué los argentinos, yo no, porque soy un tipo grande, tenemos que insistir en esto, en un partido PJ, en donde estuvo Cafiero, que se murió hace poco, que Perón le decía, bueno, Antonito, se queda con todos los puestos, pero ¿qué va a hacer? Eso le decía Perón de Cafiero. Menem, nosotros sabemos. ¿Te acordás, Ari, cuando fuimos a la primera concentración de Moyano, por la Avenida de Mayo, que eran épocas duras? Yo empecé a los jovencitos de camioneros. Bueno, había algunos camioneros de gremio, ¿no? Y bueno, es decir, el que denunciaba la flexibilización laboral y el ataque a los bienes patrimoniales de la Argentina. Y después vino este muchacho, Kirchner, que yo lo conozco como es de la Patagonia, que nunca fueron peronistas. Son caballos de Troya metidos dentro del peronismo. Organizaciones políticas de la Argentina, de izquierda, como estos tipos, que quizás en su corazón romántico pensaban de que lo podían convencer a Perón de que la solución estaba por ese lado. La parte de ser el viejo, pero ¿qué le respondió? Los echó a los tipos de la plaza públicamente, calificándolo de imberbes, porque, como decimos acá, Perón dijo que querían desplazar
a los dirigentes sindicales sabios y prudentes que habían mantenido durante los 18 años de proscripción la estructura económica, incluso del electorado o de los dirigentes del electorado peronista. ¿Cómo respondieron estos tipos? Lo mataron a Rucci, que era la mano derecha de Perón y secretario general de la CGT. En una oportunidad, yo estaba organizando un congreso regional patagónico en Comodoro Rivadavia, y que iban 6 provincias de la Patagonia. Yo había sido delegado de la Secretaría Política para toda la Patagonia. Había 6 delegados, votaba Perón, ¿no? Había 6 delegados, uno por el litoral, otro por el NOA, otro por Córdoba, que es de la Sota. Y el Córdoba es la zona centro, y yo no era la Patagonia. Entonces voy a hablar con Pulicelli, que después fue gobernador. Era en la época del gobierno militar. Voy a hablar con Pulicelli y digo, mira Arturo, necesito además delegados políticos y delegados obreros, pero en números proporcionales. Por ejemplo, si mandan 10 de Río Gallego, de Santa Cruz, políticos mandan 10 dirigentes sindicales. Porque ese era el orden que venía de Miguel Castro, que era el secretario político de la presidencia. Se llama la etapa política del sindicalismo. Es esa línea. Murió Perón, terminó todo. Pues entonces hablo con Arturo y me dice, perdón la expresión, la chica, me mira, yo te mando, pero mira, habla con el pelotudo este de Kirchner, que estaba ahí, porque si no me va a joder todo el tiempo, qué sé yo. Hablo, que mira, bueno, estuve, creo que 1 hora. Debo haber hablado medio minuto. Habló él, me acusó de facho, por supuesto que era facho, que era tal cosa, que era la otra. Y bueno, era el discurso que tenían estos tipos, por la izquierda. Por la derecha hubo un tipo que se llamaba José Antonio Allende, que fue senador por Salta. En una reunión que se realizó en el año 1972, en el mes de noviembre, en la casa del doctor Gardela, que era dirigente del Partido Demócrata Cristiano, convoca a todos los demócratas cristianos porque había hablado con Perón. Entonces recorría el país con Perón. Bueno, como la hija del doctor Gardela era una chica muy amiga mía que nos conocíamos de chiquitito, y el novio de ella, que después se casó, era peronista, pero estaba trabajando en Cerro de Aragón como un ingeniero en petróleo. Dice, no, vení, qué sé yo, voy a saludar a mi mamá. Bueno, y así toda la conferencia de José Antonio. El tipo dice, palabra más, palabra menos, tenemos que meternos dentro del peronismo, si no, estamos muertos. Este viejo cachafaz por Perón, con el pelo pintado, porque se decía, hablaba del acento cordobés, con el pelo pintado, se muere en cualquier momento y nosotros tenemos que estar ahí adentro. Llegó al senador, el hijo de puta, y habló en el velorio de Perón. Pues yo me acuerdo de terminar la reunión y le dije, ¿puedo hablar con usted, doctor? Sí, mire, le quiero decir 2 cosas. Yo tenía 30 años. En el primer momento yo conozco a Perón. Hablé varias veces con él. No tiene el pelo tenía. Tenía caritas. No tiene pelo, el tipo que no tiene cara. Mi abuela, que era andaluza, no tenía cara. No tenía cara. Y tenía 80 años. Estaba toda arrugada con el pelo negro. No tenía cara. Bueno. Y le dije, en segundo lugar, doctor, yo he conocido hijo de puta, pero como usted es muy poco. No, querido político, no, mijito, estoy medio de vuelta. Eso. El peronismo es eso con los obreros, que decía, pero con los dirigentes nuestros. Es decir, porque llegan a ganar, algunos de nosotros sabemos, van a terminar liquidando al sindicalismo. Porque tienen esa idea, y con esto termino, esa idea simple, mecánica, corta, de que hay que controlar el sindicalismo para poder manejar la economía.
Un tipo con una visión, como se ya está dando en Europa, una visión más amplia, tiene que empezar al revés. Vamos a darle bola al sindicalismo porque son los únicos tipos que le pueden poner freno a esta concentración económica que lleva a la globalización al dominio del mundo por unos pocos, con la desaparición del trabajo. Porque nosotros, y yo lo repito, esto siempre, aunque no esté en el discurso, las grandes crisis europeas determinan estructuras laborales en disminución. La tecnología dentro de 20 años va a reemplazar la mano de obra. Los subsaharianos están cruzando el Mediterráneo para poder comer, pues no hay trabajo en África, no hay trabajo en Asia, no hay trabajo en la India, por la computación. Hay que cambiar el sistema de ordenamiento demográfico del planeta. Si algunos dicen que el HIV, el SIDA o el ébola son inventos de las estructuras corporativas para matar gente, posiblemente sea cierto. Yo no lo sé eso. Pero si el gran problema del mundo es la superpoblación, pero el gran problema es la falta de trabajo. Y bueno, no queda otro remedio que organizarse. Bueno, nos quedaron algunos temas acá, pero reitero. Yo les mando esto, esto es la bibliografía, si ustedes me lo piden.